Vamos a construir la sonometría de un prisma en forma de cuña. Tenemos una figura como la que vemos aquí. Es una pirámide que tiene aquí un rectángulo, aquí otro rectángulo y aquí un triángulo. Eso quiere decir que está colocada esa figura formada por esas tres figuras que se ven aquí, esas tres caras, luego habría otras en el interior, está colocada en la esquina de un cubo. Bueno, pues esa figura la proyectamos ortogonalmente sobre el plano del papel, obteniendo la sonometría de la pieza, que es el prisma. Bueno, para obtener las dimensiones reales de estos elementos, como lógicamente así tengo la sonometría, es una proyección ortogonal sobre el cuadro, lo que tengo que hacer es, ya que al hacer esto sé que cae aquí pero no sé realmente la dimensión que debo darle, pues una solución es hacer los giros de estos planos respecto a las líneas de intersección de la esquina del cubo, que es esto. Nos fijamos que es una esquina de un cubo, un trirrectángulo, porque en realidad esto es de 90, esto es de 90 y esto es de 90. Y corta el plano del papel según este triángulo fundamental. Si los tres lados del triángulo son distintos, quiere decir que es una sonometría trimétrica. O sea que este eje, cuando se proyecta aquí abajo, y este otro cuando se proyecta aquí abajo, y este otro cuando se proyecta aquí, van a tener distintas dimensiones. Por lo tanto, podemos ver que los triángulos que proyectan sus caras son también distintos, y la figura pues también tiene ángulos distintos en los tres ejes, X y Z. Bueno, se trata simplemente de hacer el abatimiento de estos triángulos. O sea, hacer esto, lo que yo hago aquí en el espacio. Entonces, si yo logro colocar las tres vistas abatidas de esta forma, lo único que tengo es que proyectar las figuras para obtener las dimensiones sobre los ejes y así poder construir la figura. O sea que simplemente la representación espacial es el fundamento. Hago el abatimiento de las caras y proyecto. Sabemos que al abatir un plano, el punto que abatimos, que es este punto del eje, cae en la perpendicular, como podemos ver aquí, este giro. Entonces lo único que tendremos que hacer es colocar estos triángulos dentro de semicircunferencias, ya que sabemos que al colocarlo dentro de semicircunferencias estos ángulos son de 90 grados. Bueno, dicho esto, vamos a construir entonces la figura. La figura es este prisma. Entonces tenemos la figura, la dibujo aquí aparte, un prisma con una cara negra, aquí la verde y aquí la naranja. Entonces me falta hacer esta línea y esa es la figura que voy a hacer, que es lo que tengo aquí, las tres caras. Y luego tengo esta de aquí que no aparecen porque están en el interior, no tocan a estos triángulos. Entonces tengo una cara naranja, que es esta. Tengo la cara verde, que será esta. Y tengo la cara negra, que son las tres caras que en realidad pasan por los tres ejes. Bueno, entonces vamos a construir esto, que es la sonometría, con las medidas reales. Si me dicen, por ejemplo, que esto mide 4 centímetros, esto mide 6 y esto pues es la hipotenusa, lo que mida, habría que calcularlo. Si pongo 3, 4, esto sería 5, el triángulo egipcio. Me dicen que los tres ejes tienen un ángulo cualquiera, es lo que llamamos una asonometría trimétrica, los tres ángulos distintos. Entonces lo hago al azar. Hago un eje, hago el otro eje y hago el otro con ángulos cualesquiera. Bueno, casi parece una sonometría isométrica con todos iguales, pero bueno, no, son distintos, ya que los hice a mano. Vamos a quitar el sol.
Bueno, tengo entonces los tres ejes, cojo un punto cualquiera, que sería este, y hago una perpendicular a la prolongación del eje. Como vemos, esto ya no es igual que esto, eso quiere decir que realmente es una trimetría. Hago lo mismo aquí, por este punto una perpendicular al eje, vemos que tampoco es igual, o sea, y por último uno este con este, y también me sale perpendicular a la prolongación del eje. Este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Sabemos ahora, tengo el triángulo, que al girar este triángulo el vértice me va a caer aquí al abatirlo. Entonces hago una semicircunferencia con este diámetro, centro en el punto medio, hago el arco, me corta aquí, entonces tengo que el eje Z, que es este, al abatirlo va a ser este, que el eje este, al abatirlo respecto a este eje de giro, pues va a ser este. Lo mismo aquí, punto medio, semicircunferencia, uno este punto con este con este, tengo aquí 90 grados, tengo aquí 90, porque en realidad en una semicircunferencia todos los ángulos de aquí son de 90 grados, cuando pasan por aquí las dos rectas, por estos dos puntos, punto medio, semicircunferencia, y el vértice me cae en la perpendicular. Bueno, ahora cojo la figura. Resulta que tengo que la figura, como vemos aquí, su disposición es esta. Nos fijamos que al hacer el abatimiento de la figura, para que coincida, al hacer esto va a quedar pues al revés, ¿no? Como si fuera un espejo, pero aquí la vemos en una proyección oblicua, mientras que al hacer así, aquí la vemos en una proyección normal, ortogonal sobre el suelo. Entonces coloco esa vista, que sé que mide aquí, esta longitud es 4, vamos a darle aquí a la figura, por ejemplo, esta medida 2, bueno, tenemos esta medida es 4, cogemos aquí los 4 centímetros, aquí los 2, tengo ya la figura verde ahí colocada. Aquí estoy colocando las verdaderas magnitudes. Bueno, ahora coloco aquí arriba la otra dimensión, la que corresponde a la altura. La altura es 6. Esto es 4, más o menos, eso es 6. Y la anchura sigue siendo 2. Entonces esa sería la figura negra, que vamos a poner, bueno, en este color. Bueno, y ahora tenemos aquí el triángulo. Como vemos aquí, el triángulo tiene esta disposición, al hacer el abatimiento queda también al revés. Entonces esta medida se corresponderá con esta, o sea, si esto es 6, esto es 2, esto es 6, pues lógicamente tenemos que ver lo que toca en los ejes. Este es el eje Z abatido, y en realidad esta medida toca el eje Z, entonces hacemos aquí una perpendicular y sabemos que esa medida real es esta. Bueno, tenemos también que la medida del 2, que es esta, hacemos una perpendicular y corta aquí. Vamos a poner un poco de música. Entonces, si yo proyecto este punto, me cae aquí también, ya lo tengo porque lo hice aquí. Si yo proyecto este punto, me interesa la dimensión del eje, igual que aquí proyecté la del eje. Aquí estoy proyectando 4, me cae aquí. Entonces, si esta figura es con ese lado paralelo a esto, aquí arriba, pues también será paralela a esta. Podría prolongar esto y por aquí hacer una paralela a esta, o también prolongar esta y ver que se cortan en el mismo punto. Y por este punto una paralela a esta. ¿Por qué? Porque en realidad, si esto es un giro de esa figura, si yo prolongo esto por aquí, esta línea, al hacer esto, es la misma que aparece aquí. Entonces al prolongar pasa eso. De igual forma, si prolongo por aquí hasta que corte aquí, también haciendo aquí una paralela a esto, irá al mismo punto. Levanto una vertical
Yo ahora uno este punto con este y este con este. Aquí sé que si proyecto este punto mediante ortogonales y este punto también mediante ortogonales, tengo aquí el triángulo naranja, cuya dimensión, según vemos aquí, es 6 y esta otra dimensión 4. Ahí tendríamos el triángulo naranja. Bueno, tendríamos ya las tres vistas proyectadas sobre la figura. Vemos que el naranja queda aquí detrás, que el verde queda aquí abajo y que el negro pues queda aquí. Son las tres caras que tocan a las caras de la pirámide, las tres caras de la figura que tocan las tres caras de la pirámide. Luego tendríamos realmente esta otra cara, que es paralela a la de atrás, y esta cara, que es la rampa de la figura. Esas ya no tocan a ninguna de las tres caras del triedro, como vemos aquí, sino que han sido proyectadas mediante estas rectas. O sea, las que interesan son los de los ejes. Bueno, ese sería el procedimiento, el fundamento en el espacio de por qué hacemos estas semicircunferencias, y sería la forma de obtener, dada las dimensiones de una pieza, en este caso un prisma en forma de cuña, pues dada esa pieza, obtenerla en axonometría con las reducciones correspondientes. Es la forma gráfica de hacerla. Hay otras muchas, por ejemplo, abatiendo el plano que pasa por aquí. Podría batir, por ejemplo, la circunferencia que pasa por aquí. También es un ángulo de 90 grados, ya que es un cubo este. Y entonces tendría la dimensión esta, por ejemplo. Podría hacerlo también por aquí, pero bueno, ese es el método.